A todos nuestros hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Asimismo a nuestros amigos que nos han acompañado en diferentes videos. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. En estos momentos quiero compartir con ustedes algo muy importante. En algún momento de nuestras vidas posiblemente usted y yo hemos visto personas. Y estas personas han creado en nosotros un impacto muy significativo. Personas que posiblemente han tenido éxitos en sus vidas, personas que posiblemente han pasado momentos difíciles y que para nosotros han sido de enorme ejemplo porque han podido salir adelante. Personas que han estudiado y se han esforzado y han alcanzado todas las metas que ellos se habían propuesto. Personas que con sus palabras a veces a nosotros nos hace tranquilizar nuestro ser, nuestra alma. Pero a través del tiempo nosotros vemos la importancia de ver el ejemplo en alguien. Qué impactante y gran efecto tiene el que nosotros tengamos a alguien que sea de ejemplo en nuestras vidas. Precisamente eso es lo que yo quiero en estos minutos tocar, la importancia de un buen ejemplo. Así como usted en algún momento ha visto excelentes ejemplos, así como ha visto a aquellos que han dejado una huella en sus vidas y que puede usted decir realmente esta persona es digna de admirar porque ha hecho las cosas bien. Y mírenlo cómo está. Pueda que excelente materialmente hablando, o pueda que materialmente no esté excelente, pero su actitud es más que hermosa, maravillosa. Entonces, la importancia de ser un buen ejemplo. Yo quiero tomar estos minutos con unos consejos que el apóstol Pablo también escribe. Deja registrado ahí en Filipenses capítulo 3, verso 17, en el Nuevo Testamento. En esta epístola en donde estos hermanos tenían una relación estrecha con el apóstol Pablo. Y Pablo escribe acá y deja también parte desbordado, gran parte de ese sentimiento que tenía para con ellos. Sin embargo, algo que les menciona aquí es de bastante importancia para nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice de la siguiente manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él tenía la seguridad, él sabía lo que eran, él sabía quiénes estaban también conformando aquel equipo del trabajo, aquellos colaboradores, aquellos que en algún momento también dejaron muchas cosas de sus vidas con el propósito de poder servir, seguir adelante y ser mejores cada día. Entonces, él dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros, él dice, no solamente en mí, por supuesto, ¿verdad? Él dice, hermanos, sed imitadores de mí al principio, pero luego viene e incluye a los demás y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto significa que no es imposible. Esto significa que todos tienen la misma habilidad o capacidad de poder obtener excelentes ejemplos, excelentes resultados en sus vidas. Y el apóstol Pablo, aunque él cierto dice que imíteme a mí, pero también dice, pero también hay otros. Y vean ese ejemplo que ven en ellos. Entonces, la importancia de un buen ejemplo. En su hogar posiblemente usted tenga a alguien que pueda decir realmente esta persona es mi papá o la mamá o mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi hermano o mi hermana menor. Alguien en la familia usted puede decir realmente esta persona es un buen ejemplo o esta parte de mi familia es un buen ejemplo. Entonces, ¿se ha preguntado, ¿es un buen ejemplo usted como persona? ¿Es un buen ejemplo usted como joven, como señorita? ¿Es un buen ejemplo usted como estudiante? ¿Es un buen ejemplo usted como compañero de trabajo? ¿Es un buen ejemplo usted como un cristiano con toda la expresión de su palabra? El apóstol Pedro también nos dice algo muy importante y es acerca de los ancianos, ¿no? Entonces dice, para ser ejemplos en la grey, en primera de Pedro 5:3. Pero continuando con esta parte, qué importante es ver cómo el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí. ¿Por qué? Porque el apóstol en versos anteriores, siempre del capítulo 3, nos enseña acerca de proseguir a la meta,
Entonces, alguien que es un buen ejemplo es alguien que está buscando obtener lo mejor. El capítulo 3, verso 14 dice, prosigo a la meta. Un buen ejemplo es alguien que no desiste, es alguien que no se da por vencido, es alguien que sabe muy bien dónde está el objetivo, dónde está la meta, y que va y por todos los medios posibles, en todos los recursos dados por Dios, se usan para poder alcanzar ese lugar, esa meta, en donde el cansancio sí va a existir, en donde en algunas ocasiones van a haber momentos que podríamos creer que no lo alcanzamos, sí van a existir, en donde a veces las enfermedades van a ser un obstáculo para decir, no, no quiero seguir. Sí, va a existir. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña aquí, prosigo a la meta. Yo no me quedo atrás. Y dice, el capítulo 3, verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un premio que nadie más se lo va a dar, que solamente Dios, que solamente Cristo. Así que todos los que somos perfectos, o en otras palabras, todos los que hemos alcanzado la madurez, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa? Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, es decir, a la madurez, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Necesitamos tener la madurez suficiente para obtener un esfuerzo cada día y alcanzar esa meta, ese premio que está aguardando por nosotros. Y con estas palabras viene el verso 17 y dice, hermanos, sed imitadores de mí. No se den por vencido. Yo estoy en una prisión, ahí estaba en una prisión el apóstol Pablo. Sin embargo, nada me está deteniendo para decir, no quiero seguir. Al contrario, voy a la meta, voy al premio del supremo llamamiento. Entonces, ¿cómo es su ejemplo? La palabra que nosotros vemos como ejemplo, básicamente tiene como connotación lo que es la palabra tupos, que en griego nos da como definición modelo, un ejemplo, un patrón o una figura. Entonces, es importante ver que nosotros también vamos a ser como un modelo, como una figura. Vamos a ser también como ese patrón para otros. En el caso de los padres cristianos, sus hijos van a observar realmente cómo es el patrón en él, es decir, cómo es el modelo que el padre y la madre tienen como cristianos. El hijo también va a adquirir una forma de comportarse. El hijo cristiano va también a crear un modelo, porque más adelante habrán jóvenes o miembros de su familia que también un día van a alcanzar esta capacidad y muchos van a poder también ser influenciados en el buen sentido para que así puedan seguir los caminos, los pasos del Señor. Entonces, esta palabra básicamente tiene muchas características, pero preguntémonos por qué es importante un buen ejemplo. Y para ello, observemos una de las cosas, y esto es que el mismo, veamos el capítulo 3, verso 18 en adelante. Vamos a ver una parte aquí. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso significa que en ese momento habían muchas prácticas que no se habían dejado y que se estaban regresando. Pablo habla un poco acerca de esto en Colosas, los hermanos en Colosenses, también en Efesios, y los judaizantes se encontraban adquiriendo las prácticas del Evangelio, pero también estaban implementando o continuando lo que eran las prácticas que los judíos mismos realizaban anteriormente. Entonces, también existían problemas como lo era el gnosticismo. En este tiempo en que el apóstol Pablo escribe, básicamente estos dos grandes problemas se encontraban en todas estas regiones.
Pero notamos los siguientes, dice, verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, un buen ejemplo, la importancia de ser un buen ejemplo, es precisamente que un buen ejemplo no va a desistir, según lo que mirábamos en el verso 14. Segundo, un buen ejemplo es aquel que tiene una mirada puesta en las cosas de arriba. En el capítulo 3 de Colosenses, él dice, ¿verdad? Mirad hacia las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted y yo vamos. Note lo que dice conmigo el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el buen ejemplo creará de mí que yo sea realmente un excelente ciudadano. Ahora, dice aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra ciudadanía eh, es extraída de la palabra básicamente politeuma, que esto, en otras expresiones, para nuestro mayor entendimiento, se deriva de la palabra política. Entonces, la palabra política o ciudadanía podría decirse, como definición transliterando, tiene que ver con la conducta del ciudadano de una nación. Pablo nos está animando a tener la mente espiritual en este sentido, y lo hace al señalar las características de un creyente cuya ciudadanía, note, está en los cielos. Así como Filipos era una colonia de Roma, porque no es precisamente Roma, Roma, donde está Filipos, pero es una colonia de Roma en suelo extranjero. La iglesia también es una colonia de los cielos aquí en la tierra. Y nosotros, por ser representantes de esa gran ciudad allá en los cielos, nuestra conducta, nuestra política, va a conformarse con todo lo que aquí se nos ofrece en las escrituras para que seamos un buen ejemplo. De manera que los ciudadanos de Filipos tenían el privilegio, note, de ser ciudadanos romanos, aún estando lejos de Roma. Nosotros no estamos en el cielo, pero sabemos que la iglesia es como, como parte del cielo aquí. Entonces, tanto usted y yo debemos tener un buen ejemplo porque eso demuestra de qué nación somos y es la espiritual. Entonces, un buen ejemplo también es importante porque obtendrá credibilidad entre la hermandad. Para esto, quiero que vea conmigo primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Usted puede ir más adelante. Primera de Timoteo 4, 12 dice lo siguiente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, qué importante es ver aquí, destacar algo. Timoteo no tenía la edad como otros tenían en ese entonces. Para muchos, él era como un joven. Pablo lo toma él allá en Hechos capítulo 16. Y usted puede regresar ahí cuando tenga tiempo. Va a observar cómo era Timoteo cuando conoce al apóstol Pablo. Pero dice aquí, miren, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto nos enseña que también todo aquel cristiano que no tiene la edad avanzada como otros lo tienen dentro del reino, es decir, la iglesia de Cristo, no significa que no pueda hacer un excelente o maravilloso trabajo. Puede tener sus capacidades trabajándolas al máximo y siendo de ello un beneficio importante dentro de lo que es el reino de Cristo. De manera que Pablo le está dando un consejo muy, aparte de un mandamiento, es un consejo elemental. Miren, para dos audiencias, tanto para el joven como para los adultos. El joven de poder proveer de parte suya algo positivo, al máximo, todo lo que pueda dar. Y la audiencia adulta, o sea, mayores a entender que también si un joven está sirviendo, deben observarlo como su hermano también y compañero de milicia, de trabajo,
Si este joven, por supuesto, tiene las características que el mismo verso dice. Entonces, los predicadores, los ancianos, los diáconos, aquellos que están desarrollándose con más fuerza y tienen mayor edad, también deben darle el lugar que se merece a aquel joven que también está sirviendo fielmente al Señor. Y no tiene que verlo de menos. Ahora bien, para que esto no suceda, entonces el joven debe poseer los elementos que el verso mismo ofrece. Y esto es palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si estos elementos no son parte del joven o de aquel cristiano que tiene menor edad que los otros, entonces va a existir un, llamémosle riesgo a que pueda ser eh, objeto de malos comentarios, de burlas, objeto de desprecio, porque realmente estás tratando de servir, pero también te faltan muchas cosas. Entonces, necesitamos trabajar en cada una de estas áreas. Y por eso dice a través de la palabra. Necesitamos adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos hablar de una manera correcta también. Más adelante, cuando nosotros vemos en 2 Timoteo, dice el capítulo 4, verso 15 y 16, diciéndole a Timoteo. Por eso le digo que es muy bueno ver cómo es también Timoteo, ¿verdad? Y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo conocía ya la palabra, en este caso hablamos de las escrituras, el Antiguo Testamento, pero que también esto es aplicado con el Nuevo Testamento, porque Timoteo venía conociendo todo lo que se estaba desarrollando en la iglesia del primer siglo. Todo lo completo todavía no estaba. Entonces, es decir, la Biblia tal cual así completa, pero se estaban pronunciando las palabras del Espíritu Santo a través de estos grandes servidores y que quedan registrados luego. Sin embargo, entonces nosotros vemos que Timoteo vino a ser un joven que tuvo la suficiente inteligencia para decir y para también, obviamente, ser educado por su madre y su abuela, pero también para él mantenerse adquiriendo la sabiduría de Dios a través de la palabra. Entonces, verso 16 dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le hace ver el apóstol Pablo algo muy importante. Tú conoces las escrituras, pero note que estas escrituras no son de pensamientos humanos, son por inspiración de Dios. Y que estas, número 3, traen un beneficio importante. Puedes proveer a otros, pero también el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces te prepara personalmente y también puede prepararte para a otros saber guiarlos al camino del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, todo aquel que no tiene la edad como otros hermanos la tienen ya dentro del reino de Cristo, entonces debe considerar que es importante la palabra. No basta solamente cada domingo, cada miércoles estar asistiendo. No basta solamente que usted diga, ok, voy a escuchar este video porque, bueno, la verdad es que pues no tengo otra cosa más que hacer. No, es importante que usted tome la conciencia y diga, ok, voy a aprender, quiero estudiar, quiero leer porque realmente yo deseo aprender. Y eso le va a dar a usted unos puntos más, si lo tomamos en ese sentido, para que usted pueda crecer. Entonces, la importancia de un buen ejemplo es porque un buen ejemplo obtendrá credibilidad, obtendrá confianza entre la hermandad con respecto a usted. Entonces, regresando a 1 Timoteo 4:12, el siguiente elemento es conducta, la conducta. La conducta es como aquella luz que se va a reflejar. Mis comportamientos van a dar huellas y van a quedarse ahí. Entonces, debemos asegurarnos que el comportamiento que yo tenga en la universidad, en el trabajo, en mi familia y en el reino, sean un comportamiento que sea luz y no oscuridad. Para ello usted puede
en otra oportunidad leer Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Necesitamos ser luz con nuestra conducta. Otro aspecto que aquí menciona es el amor. Es el amor. El apóstol Pablo escribe algo muy importante en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Y por favor acompáñenme en esta parte. 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor en el cristiano debe ser un ejemplo. A veces vamos a experimentar eh, la falta de amor por parte de hermanos, familia, amigos. Pero eso no significa que usted no pueda proveer amor, un amor puro, un amor que busque el beneficio del otro antes que el propio mío, antes que lo mío, antes que mis pensamientos, antes que lo que yo quiero. El cristiano tiene que ver el bien del otro antes que el de uno mismo. Entonces el apóstol Pablo por eso le dice, hoy regresando a Timoteo, esas palabras, ¿no? Dice, en palabra, conducta, amor. Es importante tener el amor como cristiano. ¿Cuántas veces le he dicho a usted, te amo mamá, te amo papá? O te amo hijo, te amo hija. A veces la rutina, ¿verdad? Es decir, estar en el hogar, ya mirar todos los días a la esposa, al esposo, se hace ya rutina, al papá, a la mamá, a los hijos, se hace rutina y se olvida en ocasiones expresar ese amor, decirlo y hacerlo también. Mostrar que a través de una acción usted está diciendo, realmente te amo papá, te amo mamá, o te amo hijo, te amo hija, o te amo en el caso de la esposa o el esposo, ¿verdad? Esos detalles que a veces son más que las palabras, demuestran que realmente existe ese sentimiento sano dentro del ser. El cristiano debe mostrar ese amor, porque entonces no podrá ser un buen ejemplo entre la hermandad. Y Pablo conocía muy bien esto, en espíritu, esa entrega, ¿verdad? Ese vigor por seguir adelante. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 5, 6. Entonces, todas estas cosas necesitamos nosotros hacerlas propias. Y otro, la pureza. Imagínense que habían otros que tenían mayor edad, pongámosles 15, 20 años mayor que Timoteo, un ejemplo. Pero si Timoteo no mostrara pureza, entonces el ejemplo no iba a ser válido para ellos, porque no iba a tener pureza en su vida. Vea lo que dice el Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, la palabra santo, como ya hemos en otras oportunidades hablado, es todo lo que está consagrado o todo lo que está separado
de lo malo, de lo impuro, para ser puesto o mostrado a disposición de las cosas de Dios, para poder servirle a Dios. Entonces, Pablo busca, cuando le dice estas palabras a Timoteo, que mire la importancia de un buen ejemplo, porque esto obtendrá credibilidad o confianza entre la hermandad. Algo que más podemos ver es que un buen ejemplo siempre va a ser gran influencia. Yo quiero que me acompañe en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Habían situaciones que habían pasado, sin embargo, las personas que estaban en Tesalónica escucharon el Evangelio. Estas personas creyeron en el Evangelio. Y dice, y con gozo, palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, la importancia de un buen ejemplo es que un buen ejemplo es de enorme influencia. Precisamente porque aquí en esta sección vemos que esto no se limitó a un solo lugar, que esto se dio debido a la palabra que ellos habían escuchado, el Evangelio. Esto creó en ellos trabajadores efectivos. Los que estaban en ese lugar llegaron a conformar, a ser aquel grupo de trabajo que tenía ese amor por las almas, que tenía esa dedicación para poder expandir el Evangelio de Cristo. No lo vieron solamente como algo limitado y dijeron, no, nos vamos a quedar aquí. Usted a lo mejor está en un lugar y cuando pase el tiempo y cuando venga el tiempo, mejor dicho, en el que podamos salir sin problema alguno, usted tiene también en su corazón, solamente está en usted el deseo de que pueda expander el Evangelio. No quedarse solo en el área en el cual usted vive, sino que también ver cómo puede ser de beneficio a todas las personas en otros lugares también. Entonces, esta sección nos enseña también que esto creó que las personas alrededor glorificaran el nombre de Dios. De manera que un buen ejemplo hace una enorme y excelente influencia. Y como último, un buen ejemplo es una carta de presentación. En Tito capítulo 2, verso 7, dice lo siguiente, Tito capítulo 2, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, la importancia de un buen ejemplo. Bueno, porque un buen ejemplo es a través de no desistir, es decir, de luchar por obtener lo que se está pidiendo. Y lo siguiente es porque yo puedo ser de influencia a otros. Siguiente, un buen ejemplo obtendrá credibilidad para la hermandad. Siguiente, es un buen ejemplo, es de enorme influencia. Un buen ejemplo es la carta de presentación. Entonces, si nuestra ciudadanía está en los cielos, si la ciudad a la cual pertenecemos está allá en los cielos, entonces yo debo poseer todas las características de lo que realmente soy yo, un ciudadano del cielo. La iglesia es parte del cielo también. Entonces, precisamente por eso es importante un buen ejemplo. Así que le invito a que usted pueda también tomar unos momentos de reflexión y decir, bueno, estoy siendo ejemplo o no estoy siendo ejemplo. ¿Qué necesito cambiar? O en este caso usted, querido amigo o amiga, si aún no ha entrado en el camino en el cual pueda usted ser ese ejemplo efectivo, poderoso para todos, incluyendo para su misma vida, déjeme comentarle que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, que un día usted y yo vamos a dar cuentas
2 Corintios 5:10. Vamos a recibir lo que hayamos hecho. Entonces, debemos entender que vamos nosotros en algún momento de nuestra vida a dar cuentas. Y el Evangelio es importante obedecerlo, para que así puedan venir tiempos de refrigerio y así nosotros poder ser parte de este reino glorioso. Entonces, por favor le invito a que considere que el Evangelio es esa muerte, esa sepultura, esa resurrección de Cristo, y que todos los que somos bautizados bajo las aguas del bautismo completamente, Romanos capítulo 6, verso del 1 al 4, salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y así usted puede ser introducido al reino, a ser parte de estos ciudadanos espirituales, del cual se nos habla en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, porque la sangre de Cristo tiene todo ese poder, y así entonces usted iniciar este camino para poder poseer virtudes poderosas como ejemplos excelentes como un cristiano. De manera que si usted tiene algún comentario, por favor puede acercarse a uno de los miembros de Iglesia de Cristo o nos pueden escribir para que de esa manera nosotros podamos proveerle alguna información y ayudarle a través de las escrituras y encontrar el camino que Dios también ha preparado ya para usted. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y por favor, si Dios permite, nos estaremos viendo en el siguiente video. Que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga cada una de sus vidas.